acompaña nuevamente ya en la penúltima clase sobre este gran módulo que son las raíces judaicas del cristianismo. Entonces, vamos a iniciar con nuestra oración de esta noche, pidiendo por la paz del mundo, para que de verdad el Señor, al término de este mes dedicado a la Biblia, en la que Parece que Sor María del Socorro se desconectó. Un poco más. Ya regresó. Gracias, Sor. Aquí estás. no sé qué pasó, pero bueno, aquí estamos. Entonces, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle a la Santísima Virgen que siga consolidando, ayudando a todos nuestros pueblos en esos esfuerzos de paz, que cesen estas grandes guerras que están devastando tantas poblaciones y que ella también nos enseñe a escuchar siempre y a hacer vida la palabra de Dios. Hoy que hemos hecho memoria de San Jerónimo y en este mes que hemos tenido como centro la palabra de Dios, que de verdad nos haga dóciles siempre a cumplir la voluntad de Dios que se expresa en la palabra de Dios de cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la ahora hora y de en la nuestra hora de muerte. nuestra muerte. Amén. Amén. María, Reina de la Paz, danos la paz. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nuevamente un saludo para cada uno de ustedes, los que aquí presentes. Como les dije ahorita, entonces le vamos a dar ya la voz al profesor Triana, que ahí lo veo como muy arropado. Debe ser que está haciendo mucho frío en Bogotá. Profe, muy bien. Muchas gracias por su Y con eso presencia. construyen esa Bienvenido y página tiene toda la en palabra. Times 12. Gracias a María del Socorro, queridos asistentes, profesores, profesoras, hermanas. Y con eso lleva con mucha alegría de estar acompañándolos. Y hoy en esta fecha tan especial, ¿cierto? 30 de septiembre, fiesta de San Jerónimo. Y reconocer cómo a nosotros nos ha llegado esa tradición bíblica tan amplia, tan extensa, como tenemos tanta variedad de textos, de traducciones, de versiones, las posibilidades de acercarnos a los textos de muchas maneras. Yo creo que es para valorar cómo ese tesoro de la palabra ha llegado hoy a nosotros. Hace un rato hice aquí un ejercicio en la universidad con un grupo de estudiantes y una decía, uy, yo veo unas Biblias ahí tan bonitas, unas ilustradas, y yo digo, si de niña hubiera tenido esa Biblia con dibujitos, hasta de pronto hubiera aprendido algo más y no solo leer textos que para un niño, pues ustedes saben, es difícil la comprensión. Entonces creo que en verdad pues hay unos temas interesantes pensando hoy. Yo lo instituí como el Día de la Biblia, aunque pues tenemos desde la iglesia a partir del Papa Francisco un Día de la Biblia como en febrero, terminando enero, ¿cierto? Pero hoy, por ser San Jerónimo, reconozcamos el esfuerzo, sobre todo de la hermenéutica. Sí, alguien que aporte, por favor, Solisber. Sí, profe, discúlpame, es que no sé si estás en la universidad o está cerquita alguien, porque hay una interferencia, se escucha un fondo Bueno, como de entonces clase. denme un segundito, ¿listos? Y Dale. me cambio. Yo aprovecho mientras el profesor llega, recordar a todos que hay una tareita pendiente en el Classroom que nos está esperando también el padre, la socialización. Me gustó mucho escuchar, por ahí dijo uno, me voy a hacer de regalo, ahora que estamos terminando el mes de la palabra, pues también poder como
coger uno de los textos bíblicos y poderlos pasar también y hacer oración y reflexión. Entonces, interesante que también pues nos demos ese regalo y a la vez que regalo podamos compartirlo con los demás. Un recordéis en este momento que estamos pues también finalizando los módulos. Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe, lo Bueno, escuchamos. ya esperemos que mejore un poquito, que estoy más distante, pero a veces se escucha más de afuera que de cerca. Bueno, entonces, les decía que incluso hoy con la fiesta de San Jerónimo nos coincide el tema, porque el tema de hoy son las tradiciones escritas, ¿sí? De la Biblia a partir del judaísmo que dialogan con el Nuevo Testamento. Entonces, es un texto bastante extenso que tengo en PowerPoint, yo se lo voy a enviar porque tiene como al final una aplicación para la educación religiosa, es bastante denso, pero yo voy a trabajar solo la primera parte y ahí les dejaré entonces el ejercicio para que lo sigan leyendo muy desmenuzadamente. La idea es esa, que tratemos de sacarle cada vez más juguito. Entonces yo iré a la primera parte que es la más esencial. ¿Listos? Bueno, voy a compartirles y encomendándonos a San Jerónimo, el patrono de los biblistas, que nos ayude a compartir con la mayor sabiduría y pertinencia este tema. Bien, bueno. Entonces miren tan hermosos esta presentación que dice tradiciones escritas del judaísmo. Y con eso les puedo decir también que no solo son del judaísmo, porque desde la perspectiva reciente de los estudios, los textos del Nuevo Testamento son textos judíos, no son textos cristianos. ¿En qué sentido? Quienes los escribieron eran discípulos de Jesús, pero que aún estaban en el contexto del judaísmo de su época y se fueron desligando paulatinamente, sobre todo por el acontecimiento histórico de el concilio de Jamnia o Yavne, como se le define, hacia el año 90, cuando los judíos más reorganizados en el contexto fariseo expulsaron o decretaron impuros a los cristianos. ¿Ven? Entonces, si hablamos del año 90, estamos diciendo que las cartas de Pablo las escribió en el año 50 al 60, 63. ¿Ven? Luego estaba en el corazón del judaísmo. Y los evangelios se empezaron a escribir en el 70, algunos indicios pueden ser anteriores, Marcos en el año 80, Mateo en el año 90, Lucas y Juan en el año 100. Entonces Juan sí nos da a nosotros evidencia de la expulsión de los judíos. Vean que eso es interesante
No sé si se lo han preguntado. Entonces tomen el capítulo 9 del Evangelio de Juan y van a leer ahí, bueno, ya ese texto es tan conocido que ya decimos, ah, no, yo ya sé de qué habla ese texto, ¿cierto? Y es cuál, ¿qué dice ese capítulo 9? ¿De qué trata? Que habla de que de la curación del ciego de nacimiento, ¿cierto? Entonces yo les voy a pedir a ustedes, Sor María Socorro, ¿sí me están escuchando? Sí, 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 profe. Sor Se Malu, le oye bueno, es que bien, sí. se me está saltando acá el de, ah, ya sé por qué. Entonces, capítulo 9. Y resulta que hay dos elementos importantes. Veamos el versículo 16 hasta el 17. A ver, ¿quién lo lee, por favor? Del capítulo 9 de Juan. Juan 9, 16 al 17. Algunos fariseos dijeron, el que hizo esto no puede ser de Dios porque no respeta el sábado. Pero otros decían, ¿cómo puede hacer estas señales milagrosas si es pecador? De manera que hubo división entre ellos. Y volvieron a preguntarle al que antes era ciego, puesto que te ha dado la vista, ¿qué dices de él? Él contestó, yo digo que es un profeta. Muy bien, ven, hay una división. ¿Por qué? Por el anuncio de Jesús como Mesías, como Salvador, que no encajaba en el contexto de sus escrituras. Y más adelantico, en el versículo 22 y 23. ¿Quién lo lee, por favor? Sus padres decían esto por miedo por los judíos, pues los judíos se habían puesto ya de acuerdo en que si alguno le reconocía como Cristo, quedara excluido de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntádselo a él. Interesante este dato. Es un dato histórico que hay acá en el Evangelio, donde los judíos ya de corte fariseo, recuerden que ya habíamos hablado de los grupos, o eso es lo último que nos queda, no me acuerdo el último tema cuál es, decidieron expulsar a aquellos que confesaran la fe en Jesús. Ah, claro, aquí sí ya vemos un contexto de reorganización después de la destrucción de Jerusalén. Entonces, ellos dijeron, no, nosotros no sabemos. ¿Por qué? Porque tenían miedo de ser expulsados. Entonces, hay un proceso de reconocimiento. Bien, bueno. Entonces, aquí nos centramos en las escrituras, reconociendo la tradición bíblica del judaísmo en el Antiguo Testamento. Pero esa tradición bíblica necesariamente llega al Nuevo. Claro que sí. Nosotros decimos que al leer los dos testamentos hay unidad. Para nuestra perspectiva cristiana, los dos testamentos hacen parte de una misma revelación. Una revelación que decimos se ha dado progresivamente, se ha dado por etapas. Primero es progresiva. Y vemos que esa progresión es en etapas. Una etapa que comienza con la creación, que se afianza con los profetas y que culmina con Jesucristo, pero que ya desde la parte del anuncio salvífico culmina con la época de la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, y eso es lo que nos enseña Pentecostés. ¿Ven? Entonces, al hablar hoy de escrituras, tenemos que hacer toda una conexión que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
entendiendo pues que la perspectiva de canonización, que es un término importante, que se dio en el caso del Antiguo Testamento por parte de los judíos hacia el año 90, como indiqué, y del cristianismo hacia el siglo segundo por testimonios no unívocos, sino ya confirmados algunos datos que dicen que ya en el segundo siglo existía un canon del Nuevo Testamento. Entonces, esos dos cánones son el testimonio de la única revelación. ¿Ven? Bueno, entonces, esas tradiciones escritas judías, ¿qué nos dicen a nosotros? ¿Qué nos hablan de esta conexión con Jesucristo que para San Jerónimo, decía él, es el centro de las escrituras? Él es el centro. Y luego lo confirma pues San Agustín y o todo lo que llamamos la exégesis canónica de la Biblia nos confirma la centralidad de Jesús como hermeneuta, como intérprete, pero también como, por así decirlo, objeto, es decir, de quien hablan las escrituras. Entonces ahí tenemos unas perspectivas que para mí es fundamental conectarlas y sobre todo sentir ese no solo el aprecio, sino ese gozo espiritual de saber que las escrituras, aunque las estemos mostrando acá desde el judaísmo, tienen o tienden a mostrarnos y revelarnos a Jesucristo. Bien, bueno, si alguien tiene un comentario, bueno, entonces Profe, ¿usted va a vemos, sí, pasar las diapositivas o s- apenas s- estamos en la primera? estamos en la primera, Sof. Ah, ya vi. Entonces, miren, esas tradiciones escritas comienzan por la Tanakh, que es la escritura como tal, la Mishnah, que es una interpretación que ya explicaré, el Talmud, que es el que actualmente rige al judaísmo, y las miradas de los géneros literarios, que son los modos escriturísticos, como se nos comunica el mensaje. Bueno, ahora sí voy a pasar. Eh, entonces, ¿cuál es el planteamiento? Primero, aquí viene un tema interesante que ha sido muy discutido siempre cuando hablamos de inspiración de la Biblia. Entonces decimos Dios se vale de los autores sagrados y dice por medio de ellos aquello que Él quiere decir para nuestra salvación. Pero al hablar de autores sagrados, cada vez más constatamos que no se trata de sujetos, individuos mejor, sino que se trata de experiencias comunitarias que están en el trasfondo de los textos, de las escrituras. Y unas comunidades que se esforzaron, dice acá, por comprender primero los textos, sus sentidos. Aquí yo pondría otra palabrita, explicar, es decir, enseñarle a sus hijos estas tradiciones y luego sí actualizarlas en los contextos que ellos vivían. Por eso es importante que aquí ya vayamos haciendo un poco de conexión hacia atrás y de síntesis. Hace un tiempo comenzamos hablando de la historia, ¿sí? Entonces, la historia patriarcal, ¿se acuerdan? La historia del desierto, del Sinaí. Algún biblista muy famoso llamado Gerard von Rath, él habló de los ciclos o de los grandes momentos de la historia de Israel. ¿Cuáles son esos momentos? Primero, los patriarcas. La creación no, porque la creación es ya una reflexión teológica, postexílica. Los patriarcas, Egipto, Sinaí, el caminar por el desierto y la entrada en la tierra prometida. Él habla de esos 5 ciclos. ¿Ven? Pero miren cómo es de interesante, queridas hermanas y profesores y profesoras, que esta memoria histórica se iba releyendo en cada época de ellos. Yo les digo siempre a mis estudiantes, el hecho central de la historia de Israel, ¿cuál es?
el exilio a Babilonia. Ese es el hecho central que nos ayuda a comprender todo. Entonces, estando ellos en Babilonia, empiezan a mirar hacia atrás su historia, a reconstruirla, pero a leerla en clave de presente y de futuro. ¿Ven? Ellos hacen su historia pensando en ese momento. Estoy hablando del año 586 al 538. Y desde ahí cuando regresan hasta el año 400 aproximadamente. Entonces, esa es como la gran época, más o menos 2 siglos, donde ellos se dan a esa tarea de releerse, de releer su historia y de afianzar los textos en sus contextos, en sus épocas, ¿sí? Entonces, uno de los casos más concretos son los profetas. Y esto también yo lo estaba pensando hoy que repasaba todo esto. Es como una invitación y una insinuación a ustedes para las clases, por ejemplo, cuando trabajemos los profetas, cuando trabajemos los libros históricos, cuando trabajemos la sabiduría. Pensémoslo siempre en clave de, no de pasado, sino en clave de presente y futuro. Hoy, ¿cómo estamos viviendo eso y hacia dónde lo proyectamos? Entonces, los profetas inicialmente lo que hacen es denunciar. Eso lo hemos visto siempre en teología. Quizá lo más original de los profetas es un oráculo de condena antes del exilio. Amós, Oseas, Isaías decían: es que ustedes están robando a los pobres, están adulterando balanzas, ustedes están haciendo falso el culto cuando van al templo a llevar sacrificios, esos son vacíos, no tienen sentido, son aparentes. Ustedes, sacerdotes, se emborrachan, ustedes, profetas, profetizan solo a favor del rey porque les pagan. ¿Ven? Ese es el oráculo inicial. Cuando viene el exilio, ellos entienden que el oráculo se refería a eso. Ay, claro. Eso era lo que nos estaba diciendo el profeta y nosotros creímos que estaba loco y nos estaba insultando, Jeremías. Pero agrandan la profecía y la transforman en oráculos de salvación. ¿Ven cómo es importante eso? La segunda relectura en el post-exilio. La primera es en el exilio, cuando descubren que es cierto, que todo tuvo consecuencias. En el posexilio la actualizan en clave de esperanza. Y por eso ustedes leen el segundo Isaías, capítulo 40, tan hermoso. 40, cuando miramos, donde dice que vuelva mi pueblo. Nehemú, Nehemú, que vuelva mi pueblo, que mi pueblo ha sido consolado. Mi pueblo ha sido rescatado. ¿Ven? Del 40 al 55. Alguien que lea los versículos 1 al 5. Hoy que estamos en el día de la Biblia, pues leamos la Biblia, ¿cierto? Isaías 40 del 1 al 5. Y vean, léanlo con poesía, porque esa es la esperanza que ellos cantan. Adelante. Consuelen, dice Yahvé tu Dios, consuelen a mi pueblo. Hablen a Jerusalén, hablen a su corazón y díganle que su jornada ha terminado, que ha sido pagada su culpa, pues ha recibido de manos de Yahvé doble castigo por todos sus pecados. Una voz clama: abran el camino a Yahvé en el desierto, en la estepa tracen una senda para Dios. Que todas las quebradas sean rellenadas y todos los cerros y lomas sean rebajados, que se aplanen las cuestas y queden las colinas como un llano. Porque aparecerá la gloria de Yahvé y todos los mortales a una verán que Yahvé fue el que habló. Gracias, hermana, gracias. Vean cómo es importante esa relectura de Isaías. Ya no es el dolor, porque
se reconocieron culpables. Esto sucedió fue por nuestra culpa. Ahora no, ahora ya hay una lucecita y esa lucecita es el edicto del rey Ciro que les permite regresar. Entonces vean cómo es de importante conectar el texto con ese contexto histórico, con esas circunstancias que marca. ¿Ven? Entonces, los acontecimientos del Éxodo, por ejemplo, que marcaron al pueblo de Israel esclavo, se convierten en motivo de relecturas. Por ejemplo, en el Deuteronomio, donde está el decálogo en relación con el día Shabbat, ese texto lo leímos, recuérdenlo, y decía, recuerden que ustedes fueron esclavos en Egipto y que Dios los rescató de Egipto. Por eso deben guardar el Shabbat, porque Dios los rescató. Muy diferente, acuérdense que hicimos la comparación con Éxodo, ¿cierto? Donde el motivo es la creación, es teología. En cambio, en Deuteronomio es historia. Para ellos es histórico que estuvieron esclavos en Egipto y salieron de allá por mano de Dios. Entonces, eso que sucedió en el Éxodo, en Pentateuco, Torá, se reescribe en los profetas, como acabaste de leer, hermana. Y eso que dicen de regresar de Babilonia es el mismo sentir que volver o que salir de Egipto. ¿Ven cómo es de importante? Están sintiendo lo mismo, se están conectando históricamente con el pueblo que salió de Egipto, por Moisés. Y ellos se sienten ese pueblo rescatado por Dios, aunque están volviendo de Babilonia. ¿Sí? Y si vamos más adelante, cuando estamos leyendo nosotros a Jesús en el desierto, ahí hay otra relectura. Ahí hay una nueva perspectiva del desierto, que ya no es la del regresen con alegría, que ya cumplieron su pena, sino que es hacer penitencia, encontrarse con Dios, liberarse de sus demonios, por así decirlo, las tentaciones. ¿Ven? Para proclamar a Dios. Y a la última decir, es Dios el que prima. Solo a Dios adorarás. Ven, eso es relectura, pero el acontecimiento fue uno solo, Éxodo. Y se releyó en profetas. Y se relee también en el libro de Eclesiástico, capítulo 44, 45. Vean cómo es interesante, busquemos esa parte de los libros sapienciales, que uno diría, bueno, pues que la sabiduría, ¿qué conexión va a tener con, con el Éxodo? Sí, la tiene. Entonces, Eclesiástico, capítulo, les dije 44. Alguien que por favor lea, leamos solo 7 versículos. Otra persona que nos lea con estilo sapiencial estos versículos 1 a 7 de sabiduría, de Eclesiástico 44. Del 1 al 7. Sí. Sí, Escúchame ahora, Israel, pueblo de Jacob, mi siervo, mi elegido. Yo soy el ese es Señor. Isaías, hermana. Eclesiástico. Perdón, me equivoqué. Bien, Eclesiástico. gracias. Lo salté. Yo puedo Eclesiástico. leerlo mientras vas buscando. Listo, gracias. Ya, Voy a eclesiástico. hacer, Ujú. Ya. Bueno, hermana, adelante. ya. Voy a hacer el elogio de los hombres de bien, de la serie de nuestros antepasados. Gran gloria les repartió el Altísimo, los engrandeció desde tiempos antiguos. Alabemos a los soberanos por su gobierno del país, a los hombres famosos por sus hazañas, a los consejeros por su prudencia, a los videntes por su don profético.
a los príncipes de naciones por su sagacidad, a los jefes por su inteligencia, a los sabios pensadores por sus escritos, a los poetas por sus vigilias, compositores según el arte, que pusieron por escrito sus canciones, hombres ricos y poderosos que vivieron en paz en sus moradas, recibieron honor durante su vida y fueron la gloria de su tiempo. Muy bien, gracias. Y después comienza antes del diluvio, Abraham, capítulo 45, Moisés, Aarón, Pinjas. Miren cómo el libro de sabiduría dedica Elías en el 48, el sumo sacerdote Simón en el 50. Y Simón fue uno de los últimos sacerdotes, si no el último, de la dinastía Asmonea. Recuerden a los famosos macabeos, que de ellos hablamos, que usurparon el sacerdocio, vale la pena decirlo, pero son ya en los albores del Nuevo Testamento, lo cual nos hace decir que Eclesiástico sí se escribió hacia el año 130, porque tiene estas memorias últimas. Entonces, eso les voy a decir el término que se utiliza en estos estudios: hermenéutica interna de la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que para que podamos comprender la Biblia, debemos leerla de una manera interna. Un texto nos lleva a otro texto y un texto se explica con otro texto. Si no lo entendemos bien, ampliémoslo. Si lo entendemos demasiado amplio, hay otro más reducido. Esa es la principal técnica judía. Un texto, o mejor, la Biblia se explica por la Biblia. Entonces, eso nos hace ver que hay un corpus completo. Ustedes lo ven acá: Torá, Neviim y Ketuvim. ¿Qué es la Torá? Pues ya lo vamos a ver más adelante. Antes de pasar, es el tema de la tradición oral. La tradición oral es fundamental en la Biblia, tanto que, aunque decimos que según la lingüística, acá habrá profesores y profesoras de español, no, que lo más antiguo es la tradición oral y que después vino el libro y el libro suprimió o en parte recogió, porque no es lo mismo hablar que escribir. No, la tradición oral siguió, porque los textos solamente, la palabra, no sé si ese artículo se lo puedo mandar: la entronización de la palabra en un ritual llamado de la alianza. La palabra queda en el centro, pero la tradición sigue siendo oral, se sigue explicando. Eso es lo que nosotros llamamos hermenéutica, eso es lo que llamamos homilía, eso es lo que llamamos catequesis: seguir explicando la palabra y actualizándola. Acuérdense, las tres palabras que no son mías, son de la tradición hermenéutica moderna: comprender, explicar y o interpretar. Comprendemos el texto. Bueno, ¿eso qué quiso decir? Ah, contexto. Ah, sí, que es el desierto, que es el Sinaí, Egipto, listo. Explicar, ¿cómo se lo decimos a nuestros hijos? Y en este caso los hijos, ¿verdad que yo les estoy leyendo un articulito, cierto, hermana? El de cómo la Biblia del Antiguo Testamento se escribe para niños. ¿Cómo se lo explicamos a ellos? Ah, pues el niño menor aprende del papá. Miren algo que pasó hoy, por curiosidad, como yo tengo eso de los noticieros acá en el WhatsApp, vi a Netanyahu, que ya saben quién es, de mala memoria, en un ritual de judíos, que cogía un pan y cogía migas de pan y se la lanzaba a otros, a jóvenes. ¡Pam! Y ellos felices cantando, las señoras, porque esa es la palabra: se reparte. Acuérdense que los relatos de la multiplicación de los panes nos tienen única y principalmente un trasfondo sociológico de ayudar a los pobres. Ese es el efecto comunitario. Ante todo, tienen un efecto de que el pan, que es la palabra, se le da a los no judíos, a los que no conocen
el judaísmo, a los griegos. ¿Ven? Ese es el trasfondo de ahí. Entonces, esto me parece que es el mejor planteamiento para nosotros, voy a decirlo así, usar la Biblia, hacer uso de ella con fe, con amor, pero con conocimiento en nuestras clases. Y se abre el margen, porque deja de ser no solo una dogmatización de la palabra, sino un complejo cultural, histórico, geográfico y religioso para pasar a ser teológico. Bien, bueno, entonces todo eso tuvo muchos tiempos, hasta lo que ya les comenté de el siglo primero, ya después de Cristo. Entonces, ¿cómo se dio ese proceso? ¿Cómo lo hicieron los judíos? ¿Y cómo lo lee el cristianismo? Porque el Antiguo Testamento que hay en el Nuevo ya deja de ser Antiguo Testamento y pasa a ser escritura cristiana. ¿Ven? Entonces eso también es importante leerlo. ¿Algún comentario hasta acá? Seguimos. Sor, mire si hay Las preguntas. mariposas. Y entonces me di cuenta en casa que muchas veces que hablaba de él, aparecía una mariposa blanca. ¿Eso en qué parte? Compañero. ¿En qué libro Buenas, está? buenas. Adelante. Eso está bien. Era para precisamente hacer esa moción de orden, la que estaba por ahí como conversando. Yo dije, bueno, Doris González, tienes el micrófono abierto, tienes la palabra. Bueno, pero ¿hay comentario o no? ¿Seguimos? Seguimos, Listo. profe. Bueno. Sí, seguimos. Entonces, lástima que se me dañó el hebreo acá porque se lo quería compartir. Entonces, brevemente, los tres ejes de la escritura para el judaísmo son Torah, Nevi'im y Ketuvim. Esa es la fundamentación. Yo lo digo cuando entré al seminario hace miles de años a estudiar, iba a una librería que se llamaba San Pablo, allá en Medellín. No me acuerdo esa avenida cómo es, que es como una curvita lo más de bonita. Y vi un librito tan bonito que se llamaba Nuevas Parábolas. ¡Ay, qué chévere! Claro, pero no son del Evangelio. Son unas historias que tratan de imitar el Evangelio. Y yo decía, y ahora lo digo, lo he vuelto a decir después de mucho tiempo, y yo, no, pero yo como pensando en qué textos buscar para decirle a los niños en catequesis cuando yo era también un adolescente, cuando realmente la mayor riqueza está es acá. La Torá es un libro escrito para niños. El Pentateuco es para niños, porque los menciona ellos siempre. Entonces, la Torá está, claro, es inspirada, viene de Dios, pero hay algo muy importante que siempre resalto. El verbo Torá, yará, porque Torá es sustantivo, yará, ese es el verbo hebreo, no significa norma, que a veces ese es el elemento que tenemos nosotros. No solo es norma, no solo es mandato, también es camino, es guía, es consejo, ¿ven? Es orientación. Léanse el Salmo 119, por favor, busquémoslo. Claro, es el más largo de todos, ¿cierto? Ese Salmo 119 se le conoce como un salmo alefático porque cada estrofa que ven ustedes de 8 versículos se construye en orden con una de las letras del alfabeto hebreo o alefato. Las primeras 8 versículos comienzan con la letra Aleph, los siguientes con Bet, los siguientes con Gimel. ¿Quién hizo eso? No tenía nada que hacer, no había televisión, porque armar así cada estrofa comenzando con una letra del abecedario, eso lo hacíamos en los acrósticos, no sé si todavía se hace en los colegios. Día de la Madre, mamá, mujer, amorosa, ¿se acuerdan cómo se...? Eso, bueno, así es el Salmo 119. Alguien que lea los primeros 8 versículos, por favor. Yo lo leo. Adelante. Dichosos los de conducta intachable, que siguen la voluntad del Señor,
Dichosos los que guardan sus preceptos y lo buscan de todo corazón, que no cometen iniquidad y siguen sus caminos. Tú mandaste que tus decretos se observen exactamente. Ojalá estén firmes mis caminos para cumplir tus órdenes. Entonces no quedaré defraudado al fijarme en tus mandatos. Te daré gracias con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos. Te he de guardar tus normas. No me abandones del todo, oh Dios grande e inmortal. Muy bien. ¿Cuántos sinónimos ven ahí de ley? Además de ley que está en la primera. Claro, a veces nuestras traducciones también varían, ¿cierto? Jerusalén, Dios habla hoy, Biblia de América, del pueblo de Dios, etcétera. Entonces, ¿cuántos sinónimos ven? Menciónenlos. Son palabras. Dictámenes, Sí, perfecto. Decisiones, ordenanzas, ordenanzas, caminos, Preceptos, preceptos, decretos, decretos. ¿Ven? Y si ustedes siguen haciendo el ejercicio, van a encontrar cada 8 diferentes palabras, decisiones. ¿Ven? Avergonzado, ¿no? Avergonzado, ese es el efecto. La palabra deja en vergüenza, desnuda. Protección, promesa, promesa, luz, exacto. Eso es la Torá. Eso es el verbo yará. Claro, pero la Torá tiene un contexto histórico. Por lo menos así lo concebimos nosotros. Más bien yo diría un contexto fundacional. ¿Y cuál es? El Sinaí. El Sinaí no es solamente una historia 1300, 1500 años antes de Cristo, sino que es el momento fundacional en el cual Dios hace alianza con su pueblo. Por eso está allá, en esa época remota, en esa época que da origen a todo. Y ustedes dirán, pero ¿por qué el Génesis no? Ya ahorita miramos más adelante con los otros libros. Porque es aquí donde el pueblo toma conciencia de que hay un Dios para ellos que hace pacto con ellos. Y ese pacto se llaman mandatos, preceptos, caminos, guías, luz, normas. ¿Ven? Que es interesante que en los textos del Pentateuco también no se usa casi la palabra Torah, casi no se usa, porque Torah es un conjunto. Habla de la palabra mitzvot. Mitzvot son los famosos baños de pureza. Habla de mishpat o mishpatim. Es un término muy bonito que significa derecho. Habla de jukot, que son también leyes de convivencia. Y uno dice, oiga, qué interesante eso. Claro, porque a veces consideramos muy dogmático el asunto cuando no, es que si yo tengo un hermano al lado y necesito saberme compartir, comportar con él, saber compartir, saber perdonar, saber hacer negocios, ser honesto, eso es la Torah, la que me guía en este caso. Entonces se tiene como un libro de vida, pero vuelvo y repito, está en un momento fundacional, inalterable porque el Sinaí no se altera. Y las tablas de la ley, que se le llama el decálogo, 10 palabras, son testimonio. Ojo, no es que toda la ley está escrita ahí, no, sino que esas son el testimonio. ¿Ven? No sé ustedes dentro de los rituales de clase que tienen las hermanas, pues sí sé que lo tienen, está el otorgar el libro. Ah, bueno, vamos a hacer un pacto o vamos a hacer un signo, decimos nosotros, recibir algo. Eso es el signo de las tablas de la ley acá. Entonces, alguien que lea la última partecita, por favor, donde dice, la ley se considera. ¿Sí lo ven? ¿qué número?
La ley se considera Eso. como la expresión codificada de la revelación divina, a la que está prohibido sustraerle o añadirle nada. Esta noción es ya del libro sagrado y llegará a englobar todo el conjunto de los libros del Antiguo Testamento. La ley es exaltada y considerada norma de vida. Alfabético. Se considera como una personificación de la ley escrita. Listo. Entonces es eso, es toda esa condensación, es lo más completo. Y sin Torah no hay nada para el judaísmo. Ojo, porque eso es un paralelo con los evangelios. Sin evangelio no hay nada. Y entonces, lo primero que está en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, es Pentateuco, ley. Lo primero que está en el Nuevo Testamento es evangelios, ley de Jesús, nueva ley, decimos nosotros. Vean cómo es importante eso. Entonces, la ley es el eje articulador de todo y todo para el judaísmo gira en torno a la ley. Bien, bueno, el segundo bloque se le llama profetas, es decir, Nevi'im. ¿Qué hacen los profetas? Ya lo dijimos, son mensajeros, mensajeros de parte de Dios para el pueblo. No tienen nada extraordinario en cuanto que sea algo fantasioso, no. Ellos son instrumento de Dios porque Dios los elige para dar el mensaje. No necesitan brujos, espiritistas, lectura de tabaco, lectura de café, lectura de pocillo de chocolate, cartas, nada. Simplemente el mensaje va directamente al pueblo. Pero ese mensaje también tiene contexto. Ahí sí les invito mucho a que tengan un poco esa precisión. No es lo mismo un profeta que habla en el siglo octavo en el norte de Israel, es decir, en Samaria, cuando hay riqueza, hay opulencia y hay degradación social. No es lo mismo a cuando un profeta habla en Babilonia, exiliado, anhelando volver a su tierra. Y no es lo mismo cuando ya habla un profeta en época macabea o en época de imperios como el helenismo griegos que quieren destruir y ellos ven de una manera apocalíptica cómo todo eso tiene que pasar y darse de nuevo la gloria de Dios. ¿Ven? Entonces, ese temita, así hay que precisarlo. Es que el profeta habla según la historia, según lo que sucede. Por eso nosotros siempre usamos alguna reflexión, siempre que hay retiros espirituales o algo así, decimos, cuando se están preparando para confirmación, por ejemplo, ¿será que hay nuevos profetas en nuestros tiempos que denuncien? ¿Ven? Decimos, bueno, el Papa Francisco nos ayudó, esperemos a ver qué hace el Papa León. ¿Qué otros profetas conocemos? Porque son aquellos que anuncian y denuncian, sobre todo. Denuncian y anuncian la esperanza de Dios. Entonces, Jesús es profeta. ¿Ven? Entonces, esas lecturas proféticas se leen en clave de Torah, es decir, hay que cumplir la ley, vivirla, profundizarla, culto, en que hagamos un culto agradable a Dios y otros, es decir, ¿qué se hace en servicio a los otros? Entonces, ven, los profetas según su época muestran eso. Y además recuerden que son libros. Los libros al escribirse ya tienen una forma muy elaborada, muy redactada, con unas finalidades claras para sus épocas y sus contextos. Bien, ¿algún comentario de los profetas o sobre los profetas? ¿Seguimos? Bueno, que conste que les estoy dando la palabra. Luego viene la tercera parte. Esa tercera parte se llama otros escritos, o también se le llama Ketubim, terminado en M, Ketubim. Como les digo, el hebreo se perdió ahí, lástima, no se ve bien. Entonces, esos Ketubim son otros escritos que no abarcan Torah, que no abarcan profetas, pero que tienen también mirada sapiencial. Aquí entran Job, Proverbios, Eclesiastés, no eclesiástico,
Sabiduría, Cantar de los Cantares, pero también entran otros libros que son llamativos porque están acá. Ruth, que no entra en profetas o históricos. El libro de Crónicas, que son dos, Esdras y Nehemías, porque pues es como una repetición de una historia que ya estaba, ¿ven? Y además porque Esdras y Nehemías se refieren a un momento histórico muy importante, la reconstrucción de Israel, ¿sí? Entonces noten que al hablar de Biblia, de Antiguo Testamento, es importante esos contextos y esa categorización que hicieron los mismos judíos. Eso está es ahí. Entonces vamos a ver cómo estos libros nos dan normas, no, porque casi no mencionan la ley. ¿Ven? Entonces nos da esas enseñanzas de tipo sapiencial que parten de la experiencia humana, en primer lugar. Segundo, de alguna técnica, es decir, el arte del campesino es técnica, el arte del sembrador es campesino, el arte del constructor, ¿ven? El arte del sabio, filósofo, intelectual. Entonces parte de eso. Y en tercer lugar, la sabiduría parte de la experiencia de observación de la creación. Hay uno de los textos bonitos que usamos siempre, es el de las hormigas que van caminando y uno dice, oiga, esas hormigas sí son inteligentes, se aprovisionan, ¿cierto? Hacen provisión de alimentos en verano para cuando empiece el invierno poder vivir en la tierra, en sus nidos, en sus cuevitas, mientras pasa el invierno. Eso es sabiduría. La sabiduría de ver los astros, de los tiempos, las estaciones. Entonces noten que todo eso está condensado en estos libros. Y hoy pensamos, bueno, ¿será que si llueve, no llueve? ¿Será que va a haber paz? ¿No va a haber paz? Pues bueno, estos libros nos dan una enseñanza de cómo leer los signos de los tiempos que nos dice el Evangelio. Bien, bueno, vamos a leer un texto muy importante, que es el libro otra vez del Eclesiástico, en la primera parte que se llama prólogo, pero no es el prólogo de las Biblias nuestras, sino es el prólogo del texto. Se le llama prólogo del autor. Incluso aquí en mi Biblia dice presentación del traductor griego. Alguien que lea, por favor, los primeros, bueno, algunos tienen versículos, no lo sé si sus Biblias lo tienen. El mío no tiene eso en versículos. Comienza la ley, los profetas y los otros escritos. ¿Quién lo lee, por favor? Eclesiástico o vencirá también. Ven, Eclesiástico, ¿qué capítulo es? es la primera parte del libro de Eclesiástico o vencirá, dice prólogo del autor, casi en todas las Allá, Biblias. ya. Muchas y grandes enseñanzas hemos recibido de la ley, los profetas y los demás escritores que los siguieron, por los cuales se debe elogiar a Israel a causa de su instrucción y sabiduría. Y como no basta que sus lectores aprendan, sino que deben ser capaces de ayudar a los de afuera, de palabra y por escrito, mi abuelo Jesús, después de dedicarse intensamente a leer la ley, los profetas y los restantes libros paternos, y de adquirir un buen dominio de ellos, se decidió a componer por su cuenta algo en la línea de la sabiduría e instrucción, para que los deseosos de aprender, familiarizándose también con ello, pudieran adelantar en una vida según la ley. Te ruego, pues, que leas con atención y benevolencia y que seas indulgente si a pesar de mi esfuerzo no he acertado con la traducción de algunas frases, porque lo que se expresó originalmente en hebreo no conserva el mismo sentido, traducido a otra lengua. Y no solo este libro, sino también la ley y los profetas y los restantes libros son muy distintos en su lengua original.
El Listo, año hermano. 30. Hasta ahí. Gracias. Ese pedacito que sigue es el contexto histórico. Dice que en la época del rey Ebergetes llegó a Egipto. ¿Quién? Pues no sabemos el nombre del personaje, aunque él dice que es Ben Sirá, hijo de Sirá o nieto, ¿cierto? Y luego dice eso, que él fue allá y allá pues se hizo como este servicio como extranjero a favor de la Torá. Vean cómo es de importante. Esto es un cambio en la interpretación del Antiguo Testamento. Es un cambio. Por eso lo menciono acá como relevante. Porque las escrituras para ellos eran en hebreo, únicamente, ¿sí? Y un hebreo antiguo, que quizás se empezaron ya a compilar, digamos, desde el siglo, bueno, año 400 es la fecha, hasta el año 200, 130, que es la fecha de este libro. Esas son las fechas en que se recogen todos los libros del Antiguo Testamento. Y ya se puede hablar de una Biblia hebrea a mitad del siglo segundo. Pero sucede algo importantísimo, que esto para nosotros también debe tener importancia en el hecho de nuestra enseñanza. Es la capacidad de adaptarse de la cultura judía a la cultura griega. Es la apertura que se da en las tradiciones judías a la cultura griega. Y es donde empiezan a utilizarse las técnicas griegas, lo que llamamos la alegoría, por ejemplo. ¿Sí? Ver en el texto la imagen de algo más profundo, de otra verdad. Claro, para nosotros la alegoría es Jesús como Salvador. Pero entonces acá se ve ese esfuerzo. Eso lo veremos también en Pablo. Pablo cuando va a Atenas y les dice, ese Dios desconocido al cual ustedes veneran, yo se lo vengo a anunciar. Es Jesús resucitado. Y todos, oh, ¿cómo así? Lo sacaron a piedra porque la resurrección para ellos no existe, no creen en eso, sino en la reminiscencia. Pero creo que aquí hay un esfuerzo grande al hablar de interpretación. ¿Cómo nos amoldamos a las culturas modernas? Y las culturas son las de sus jóvenes, las de sus niños. Es un laboratorio de aprendizaje para nosotros. Hoy me encontré acá con el capellán y me dijo, no, yo estaba en una reunión y y ustedes me van a dar la razón, si no, hermana, eso, María del Socorro. Dijo, estábamos en una reunión de capellanes y nos habló una hermana salesiana diciéndonos todo lo de los jóvenes cuando van a encuentros, cantidades, 500 y esos toman fotos y todo, pero ella dice, ojo, ellos no están subiendo fotos porque estaban santamente en el retiro, sino ellos suben fotos con otras intenciones. ¿Ven? No sé si es así, hermana, que tienen una hermana que les ayuda como a leer las culturas juveniles actualmente. No sé si Sorema sabe algo, Solíber, porque esa inspectoría es la de Bogotá Ah, y de de pronto es la pronto de Bogotá, ¿cierto? es la No, otra inspectoría, no, y es que entonces, Sí, pues acabamos de vivir un encuentro nacional del movimiento sí. juvenil salesiano, donde participaron pues todas las inspectorías de las salesianas y de los salesianos. Ajá. Entonces, realmente sí es un reto, padre, es un reto como Exacto. estos encuentros que buscan que los jóvenes pues hagan una experiencia espiritual y también pues de sentirse movimiento, familia, iglesia, no se quede solamente en la foto, en la pasamos muy chévere, hicimos amigos, pero que no pues logre lo que realmente buscamos. Y creo que esto es una preocupación que tenemos todos, ¿no? En Sí, nuestra pastoral, sobre todo en la pastoral juvenil que está pues con la selfie, con ese tipo de cosas pasajeras que no, de pronto no dejan como cimentar los valores cristianos, que es lo exacto. que nosotros queremos conseguir. Pero bueno, seguimos haciendo las propuestas y Ese caminamos es, más hacia eso. ese es el desafío. No es luchar contra una cultura, sino cómo en esta cultura se encuentran todas las capacidades, todos los elementos para construir la fe de ellos mismos, ¿sí? Nosotros hemos hablado desde un sínodo que hubo ya, no solo el sínodo de la palabra, acuérdense que ese ya hace como 20 años, decían
hay que andar por otros caminos. Es decir, los caminos por los que anduvimos nosotros, que somos mayores y más mayores, fueron buenos. Pero hoy esos caminos ya no son los de nuestros jóvenes. Hay otros. ¿Me tienen peligros? Sí, muchos. Con todo lo de la tecnología, las redes sociales, hay muchos peligros, pero son los caminos que ellos están transitando hoy. ¿Cómo logramos evangelizar desde estos caminos? ¿Cómo logramos que la Biblia ande por esos caminos? No que se convierta en dogmatismo para decirles, tienen es que hacer esto. Y yo pongo el caso siempre, les digo, con mis hijas, ¿sí? Porque ellas son adolescentes, 15 y 13 años, imagínense, con problemas como Sor María Socorro comprende un poquito. Y uno dice, bueno, ¿a qué horas una pequeña como estas tiene tantos líos en su corazón y en su mente? Así están nuestros jóvenes, nuestros niños, adolescentes. Y entonces, ¿cómo aportamos a ellos algo de ese sentido de vida y de esa orientación de su vida? Entonces, vean que es acá donde no solo estudiamos la Biblia por conocer tradiciones antiguas, sino cómo ellos se estaban preocupando y preguntando por sus contextos y que tuvieron desafíos muy grandes. Pues una cultura griega fantástica, ¿cierto? Eso es el helenismo, eso es lo máximo, pero estaban en el borde de perder su identidad, ¿sí? De perder su sustento, su soporte. Y nosotros siempre hablamos de qué no es negociable en estos diálogos y qué sí lo es. Puedo también decir que hace un par de semanas estuve en la Semana Bíblica en el colegio parroquial, allá donde estudian ellas, y quedé muy, muy sorprendido de ver cómo estos muchachos jóvenes trabajaron con inteligencia artificial, haciendo diseños de escenarios de la Biblia, de personajes, trabajaron el tema de la violencia en la Biblia, del caso de abusos muy grandes que hay y cómo eso los impactó para construir paz, porque coincidió con la Semana de la Paz. Entonces, miren cómo es interesante que podemos establecer diálogos. Ahora, como estamos en esta confrontación, ayer no pude ir desafortunadamente en la Javeriana una lección inaugural del semillero de ellos sobre Biblia y Gaza, todo ese conflicto que hay allá, porque ustedes siempre van a escuchar informes de un lado o de otro. Ahora los soldados están hablando cuál es la verdad, los presidentes dicen otra verdad, desde acá los líderes políticos dicen otra verdad. ¿Ven? Pero aquí se trata de mirar mucho más holísticamente e integrar lo que una de ustedes menciona también, lo psicológico, lo cultural, creo que debe entrar acá en juego. ¿Listos? Entonces, eso en relación con el Antiguo Testamento. Torá, Nevi'im y Ketuvim, pero siempre en una actitud de relectura, primero de comprensión, segundo de explicación y tercero de actualización. No se les olviden esas tres palabras. Eso lo dice Gadamer, ni más ni menos. Estoy hablando no de un católico ni de un biblista, estoy hablando de un experto en hermenéutica del lenguaje. ¿Sí? Un filósofo. Comprender, explicar y actualizar. ¿Listos? Bueno, ¿alguien va a comentar algo? Otra vez se les abrió el micrófono. Segundo, estos textos escritos del Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, se actualiza en otros textos. Ojo, en otros textos. Para nosotros solo en la Biblia, ¿cierto? Solo en la Biblia. Para el judaísmo no. Para el judaísmo, además de la Tanakh, Torá, Nevi'im, Ketuvim, existen otros libros que tienen igual valor de inspirados, es decir, que hacen parte de su corpus de escritura. Claro, la Torá, invaluable, Nevi'im, Ketuvim, de su época histórica, bien, pero eso se siguen releyendo en otros textos que existen. Entonces, el primero que les quiero mencionar es la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? Resulta que yo les he hablado antes de la tradición oral y la tradición escrita, que se le daba valor. Esos son
los conflictos con los fariseos, que eran muy abiertos y ellos no solo creían en el texto escrito, sino en el texto oral, hablado, dialogado. Y eso es lo que Jesús discute con ellos. Si ustedes tomen su Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 21. Después de las bienaventuranzas, de la sal y luz del mundo, de ir más allá de la ley, Jesús comienza a discutir con la tradición oral, con la tradición oral. Versículo 21, ¿qué dice? 21, Ustedes, 22. Sigue. ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano, lo juzgará la Junta Suprema. Y el que injure gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Bien, ¿ven? Jesús no dice, está escrito. Jesús dice, han oído, porque son interpretaciones orales. Acuérdense que a las 10 palabras, el decálogo que está en Pentateuco, ya hay más de 10 palabras. Todo lo que vemos en Deuteronomio es actualización, es interpretación. Ustedes han oído hablar, ahorita lo pongo ahí, 613 preceptos. Y uno dice, pero ¿por qué 613? Según la lectura antigua, se consideraba que son 365 días que tiene el año, ¿sí? Y a 365, el resto, ¿cuánto nos da? Entonces, voy a hacer la suma. 613 menos 365 nos da 248. Según esa época, porque estoy hablando de 2000 años y más, se consideraba que el cuerpo humano tenía 248 huesos, es decir, todo el esqueleto, lo cual quiere decir que la ley se interpreta, se vive toda la vida y con todo el cuerpo humano. Ahora creo que han dicho que no son 248, creo que son menos. Sí, más exacto es el número. Pero esa es la lectura que ellos hacen. Y se recuerdan eso que dice, que lo leímos en Deuteronomio, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Eso es lo importante. Mente, corazón, fuerzas y todo el ser. Eso es lo que ellos representan cuando se colocan acá, ¿sí? Los signos judíos cuando van a orar. Los tefilim. Se lo ponen acá, se amarran duro este dedo, se amarran duro acá y comienzan a moverse. Ustedes se han visto eso en los videos, en las noticias, y uno dice, oiga, pero esos judíos, ¿será que tienen un prurito, un tic? No, es que eso significa que es con todo tu ser. Esa es la literalidad del texto. Pero acá no, acá Jesús dice, no, está escrito, pero está dicho, explicado, interpretado, pero yo les digo esto. Así se lee lo que sigue. Han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo. Han oído que se dijo, no jurarás en falso, sino que cumplirás lo que prometiste, pero yo les digo. Han oído, léanse el capítulo 5 en esa clave. ¿De qué habían interpretado ellos y cómo Jesús les dice, ojo, ustedes volvieron muy ligerita la ley de Dios, muy livianita? Hay que ser un poco más profundos, ir más al corazón humano, al ser del otro. Sorema, cuéntanos. Profe, entonces, pues según entiendo, la Misná fue como la recopilación, ¿verdad?, de toda la tradición oral. Es decir, que o sea, a partir de la Misná se escribió el Talmud también, pues los Exacto. comentarios. Sí,
Exacto, sea, así va. la Misná hace parte del Talmud. Hace O- parte del Talmud, pero sobre todo es el principio de la traducción o de la escritura de la tradición oral. ¿Sí? Es eso. La Misná es la escritura de la tradición oral. Pero esa tradición oral ya la conocía Jesús y sus discípulos. Cuando dice, ustedes se sientan, no se sientan a la mesa si no se purifican las manos, si no lavan los vasos, los recipientes. Eso no está en ninguna parte del Pentateuco, en ninguna. Lo cual quiere decir que había Torah oral. ¿Ven? Entonces, en el siglo segundo, después de Cristo, con la necesidad de afianzar sus normas, sus prácticas, escriben la Misná. ¿Sí? Entonces, es esa tradición oral como ustedes lo leen ahí. Y de ahí también se vocaliza el texto hebreo, que era sin vocales. Originalmente el hebreo no tiene. Y ellos inventan un sistema para garantizar la lectura correcta y la comprensión correcta. Acuérdense, comprensión correcta del texto. Eso que ven ahí en el cuadrito son los tratados, ¿sí? Y cada uno tiene que ver sobre los alimentos, sobre la familia, sobre las fiestas, las tradiciones que ellos celebran, ¿sí? Kodashim, por ejemplo, son normas de santidad, todo lo que tiene que ver la relación entre esposos, las purezas del cuerpo humano, todo eso está contemplado, es decir, no se les escapa nada sin normatizarlo. Por eso Jesús critica que volvieron todo normas, cuando antes habíamos dicho que la Torah era más que eso. ¿Ven? Y por eso en segundo lugar voy a poner acá el Talmud, como tú dijiste, porque antes del Talmud es la Mishnah. ¿Ven? Y Talmud acá pues ya lo vemos como el otro libro. Podríamos decir que prácticamente el Talmud se convierte en un comentario, como tú preguntaste, de la Mishnah, una ampliación, pero también se convierte en el libro guía que para nosotros los católicos hay un derecho canónico, ¿cierto? Un código de derecho canónico. Para los colombianos hay una constitución política de Colombia. Para ellos el Talmud. Y el Talmud siempre tiene una base bíblica, claro, pero es interpretada. Hace un tiempo, ya mucho tiempo, encontré en una página un rabino argentino, profesor en Israel y un gran rabino, y a él le preguntaron este tema del libro. Y él dijo, ¿qué pasó con el judaísmo? Que ellos asientan, afirman el libro Torah, Nevi'im, Ketuvim, la Biblia, Antiguo Testamento, como algo que está ahí sagrado. Pero ellos lo que empiezan a hacer a partir de ahí es actualizar el libro por medio de los rabinos, todo lo que son las enseñanzas rabínicas. Búsquense en internet lo que se conoce como Parachá. Ya se lo voy a escribir acá en el chat. A ver si acá puedo escribirlo. La famosa Parachá con SHA. Y búsquenlo ahí, no se la puedo escribir acá. La Parachá, ¿qué es? La humilía de la semana, del Shabbat, claro, no del domingo, porque para nosotros es el domingo, para ellos el sábado. Y la Parachat o Parachá es la distribución semanal del Pentateuco, pero tiene explicaciones, tiene comentarios. Léanse esos comentarios, busquen Parachá y van a encontrar varias, busquen la más seriecita, no las más, digamos, como diríamos hoy con lenguaje político progresista, sino las que tienden a ser mucho más bíblicas. Y es muy interesante ver cómo ellos amplían el significado, cómo lo interpretan cada vez más. Y es esa la riqueza que tiene. Para ellos, la interpretación de la Biblia no se agota. Claro, nosotros hoy decimos, no, esa lectura eso es muy protestante. Decimos así, no. Para ellos la lectura es siempre actualizada. Y entonces a este rabino le preguntaron, ante tanta lectura que hay hoy de la Torá, tanta variación, si hoy viniera Moisés, esa fue la hipótesis, ¿qué haría Moisés? Claro,
pensando que él iba a ponerse bravo, ¿cierto? No, Moisés estaría aburrido, decepcionado, con los ojos bien abiertos. No, él dijo, lo que haría Moisés sería sentarse a estudiar con ellos. ¿Ven? Y para mí eso es una clave. ¿No será que hoy necesitamos sentarnos a estudiar en la cultura de los jóvenes la Biblia? En su cultura, no en la nuestra. ¿Ven? Bueno, para ¿esto qué es para ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les dice desde su realidad, desde sus culturas, sus prácticas? ¿Ven? Ahí creo que habría un elemento importante. No, no solo dejar la Biblia ya quietica, sagrada, inspirada, inquebrantable y cumplida toda, sino actualizarla en el estudio. Busquemos qué más nos está hoy diciendo la palabra. Eso es la hermenéutica. ¿Ven? Entonces el Talmud contiene pues la Mishnah, ¿sí? Pero también contiene una ampliación que se llama Gemara, que son discusiones, son explicaciones de la Mishnah, ¿ven? Y se escriben en arameo. Esto también es muy importante para que lo tengamos en cuenta. La riqueza de las lenguas, ¿sí? Porque no solo es en hebreo o en griego, es en arameo. Y creo que hoy se conoce un texto llamado la Biblia aramea, que es el sirio realmente, pero que esos textos del Talmud, del Targum, de los Midrash, son muy importantes en arameo y nos muestra esa perspectiva de amplitud de la comunidad. Bien, entonces vamos, Mishnah, Talmud y luego viene la Gemara. Entonces, miremos lo que está como estructurado acá. La Mishnah es repetición, ¿ven? Que es lo que está afirmado. Han oído, pero yo les digo, eso es la repetición. Es cómo se afianza continuamente el texto. Y tiene tratados sobre semillas, fiestas, mujeres, prejuicios, cosas santas, purificaciones, que les dije que era el Kodachim. Y la Gemara, que significa acabamiento, es decir, como el cierre, completar lo que quedó vacío, faltando en la Mishnah, porque esa es también otra técnica de ellos. Lo que no se entiende hay que explicarlo. Lo que está dudoso hay que aclararlo. Entonces son 36 tratados y ellos hablan de legislación, de moral, costumbres, folclore, etc. En Internet podemos encontrar partes de estos libros. La Mishnah, eso es un volumen muy interesante que se encuentra también como escrito. Bueno, comentarios sobre estas actualizaciones que tenemos acá. ¿O algunas dudas? Pregunto, Profe, ¿cómo fue? podríamos Sí, asemejar, sí, dinos. las parashá, como usted decía, son como pequeñas. Ahí Son decía algo que homilías. marcan como sí, las homilías que se hacen por semanas y que marcan como un ritmo, ¿verdad? Podríamos compararlo un poco con nuestro ciclo litúrgico, las lecturas que se proponen cada semana, ¿verdad? Perfecto. Pero nosotros lo hacemos ¿con qué? Con los evangelios. Con los Ellos lo, evangelios, ha- sí. ellos lo hacen con el Pentateuco, con la Torá. Y junto a la Torá, ellos leen lo que llaman Haftará, que son los profetas o los salmos. Esto es muy interesante, porque voy a ponerles un ejemplo. Leamos Lucas capítulo 24. Ya vamos ubicándonos por allá en los discípulos de Maús, ¿cierto? En Lucas 24, versículo 27. ¿Quién lo lee, por favor? Lucas 24, Y, comen- 27. sí, y Sí, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la escritura se refería a él. eso es actualización. Pero leas el versículo 44 de una vez, por favor. Ya. Después les dijo, esto es lo que les decía cuando todavía estaban con ustedes.
que tenía que cumplirse en mí todo lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ay, aquí ya entraron los salmos. ¿Sí ven? Antes solo dijo Moisés y profetas y aquí también dice salmos. Entonces vean que es necesario ese proceso de actualización en toda la escritura. ¿Cómo se va dando? Entonces, para el judaísmo hay ese punto de inicio siempre la Torá. Para nosotros serán siempre los evangelios. Y los evangelios, vean que a veces uno se sorprende de cómo una primera lectura concuerda mucho con el sentido del evangelio. Y uno dice, oiga, pero eso sí lo pensaron bien. Hay concordancia, claro. Pues no quiere decir que sea mágica o artificial, ¿no? Porque es el mismo estilo literario de esas épocas. Y la base de los evangelios siempre van a ser el Pentateuco, sobre todo los salmos y los profetas. ¿Ven? Entonces, ahí hay una herencia compartida literaria y teológica también. Bueno, ¿alguna otra intervención? Bueno, entonces rápidamente les voy a ubicar en esto, les ubico para que ustedes ya lo lean después con calma. Entonces, a nivel externo, cuando nosotros estudiamos la Biblia, usamos los métodos, ¿sí? No sé si en el diplomado ven algo de narrativa, ¿m? Utilizamos la lectura retórica. Sor, ¿sí ven algo? El próximo módulo será Cristología narrativa, sí. Perfecto. ¿Ven? Y el profesor, José María. no me diga. Entonces díganle, profesor, ¿cómo es eso de la narrativa bíblica? Porque esa es la manera como el texto nos acercamos a él, pero desde nuestra mirada. Pero desde la mirada de ellos se llama Midrash, se llama Targum y hermenéutica interna. ¿Ven? ¿Cómo leemos un texto con otro texto y cómo el Antiguo Testamento se ve en el Nuevo Testamento? ¿Sí? Y el Antiguo prefigura el Nuevo, pero el Nuevo apropia el Antiguo también. Entonces eso es lo que yo comencé hablándoles de la hermenéutica interna. La externa es todos los recursos que yo uso para leer la Biblia, todos. Y esos son métodos. Pero no solo son métodos bíblicos. Hoy día hasta yo he tratado de hacer intentos, uso métodos sociológicos, usan métodos psicológicos, la psicología la usan también para leer la Biblia, métodos antropológicos, económicos, la economía, que cada disciplina, la historia, nos brinda herramientas para eso. Y les voy a decir la última locura que se me está ocurriendo para ver si aquí a un tiempito podemos hablar de eso. Estoy guiando a un doctorando acá en La Salle y el tema de él es sobre simbología religiosa católica y ética. Entonces se me está ocurriendo hacerme un estudio en un evangelio sobre cómo leer desde la hermenéutica, desde la antropología religiosa, esos textos, pero en función de la ética cristiana. ¿Ven? Entonces, aplicar el método de la antropología religiosa en los evangelios. Eso lo podemos hacer, pero siempre sabiendo que el texto tiene una finalidad comunitaria y teológica que es salvífica. Entonces, esto es la guía para que lo tengan en cuenta. Y aquí ya empiezo a desarrollarles qué es eso de la hermenéutica del texto, de la hermenéutica interna, de la hermenéutica de la Biblia, cómo aceptar, lo decía Luis Alonso Chequel, el gran biblista y escritor de la retórica del Antiguo Testamento, del diccionario hebreo, que el Antiguo Testamento contiene la primera interpretación verbal de los hechos y experiencias de la vieja alianza y que el Nuevo nos da las palabras, en palabra, la primera interpretación del misterio de Cristo. Ellos son la base, estos dos bloques. Pero a partir de ahí siguen todas las interpretaciones para nosotros. Y acá menciono la paracha para que la tengan en cuenta, cómo aporta esas miradas que son muy valiosas. Yo pensé que, hermana, usted también iba a decir algo más. No solo los evangelios son nuestra base litúrgica, sino que esta tarea que hacen los rabinos de actualizar el texto, la hicieron los padres de la iglesia y nosotros no los tenemos en cuenta. Hay homilías de los padres de la iglesia fantásticas sobre la Biblia.
las homilías de Pentecostés, San Justino. Pregúntenle a José María, que él es especialista en eso. Oiga, cuéntenos sobre las homilías de San Justino o sobre el bautismo, sobre textos bíblicos, San Agustín. Y ahí tenemos una riqueza que algunos la han explorado, el padre Fidel Oñoro, que algunos lo habrán escuchado, él en un comienzo cuando trabajó en el CELAM, trabajó mucho esa línea de los padres de la iglesia. Y creo que hay una intuición que podemos también apropiar para no solo copiar lo que ellos dicen, porque el contexto es diferente, sino aprender que también, así como ellos actualizan en su época, podemos hacerlo nosotros también. ¿Listos? Bueno. Estas son las tradiciones que yo les mencioné, creo antes. Una alaquita que se centra en las leyes como normas, como preceptos, no matarás, como todo lo que está aquí en Jesús, en el Evangelio de Mateo 5, esos son tradiciones alaquitas que están en los evangelios. Mientras que las agaditas se refiere a narraciones, a cuentos, por así decirlos. Abraham, que iba por encontró a los o recibió a los 3 visitantes, eso es una agadá. Entonces la explicación no puede ser igual. La explicación que da Jesús de la tradición jalaquita es esta, yo les digo, pero hay otras, por ejemplo, cuando él dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Le dice Pedro, y Jesús le dice, te voy a contar una historia. Un hombre, un rey tenía 2 siervos, uno le debía 1.000 millones y el otro le debía 1.000 pesos. ¿Se acuerdan de esa historia? Eso es una agadá. Si ven que se explica de manera diferente, una cosa es explicar una ley, no matarás, y otra cosa es una agadá, que es perdonarnos unos a otros. Y eso lo contienen los evangelios. Lo que hace Pablo en sus cartas, todo eso son midrash, es decir, usar con los textos del Antiguo Testamento citas, explicar a Jesús. Léanse la carta a los hebreos, todo eso es un midrash sobre Jesús, sumo sacerdote, tomando textos del Antiguo Testamento sobre el sacerdocio. Comprender, explicar y actualizar. Bien, bueno, no sé si tienen algunas preguntas, relectura, actualización. Esto ya se lo dije en grandes líneas, pero es para que ustedes lo profundicen acá. ¿Sí ven? Leamos esta partecita que dice como conclusión. Como conclusión, la forma literaria de la Biblia en su conjunto y las antiguas estrategias hermenéuticas aplicadas a la misma han suscitado principios de interpretación literaria que han sido extremadamente importantes para la literatura, aun cuando la crítica bíblica los haya abandonado por formas más históricas o científicas de lectura. Más concretamente, formas literarias de la escritura como el mashal o parábola han sobrevivido a lo largo de la literatura occidental hasta el día de hoy y continúan dando lugar a formas de lectura. Muy bien, gracias, hermana. Ese es, vean, mi última palabra hoy día de San Jerónimo. No sacrifiquemos el estudio de la Biblia por técnicas, por autores, por grandes libros de desarrollos exegéticos. No, no sacrifiquemos el leer la Biblia en comunidad, el preguntarnos por palabras, por contextos. Oiga, mire tan bonito ese ejemplo de esa zarza ardiente. Miren eso de Jesús que camina sobre las aguas. Y eso son textos más leídos desde el sentido comunitario, desde el sentido de eso a donde me lleva a reflexionar a otro texto, ¿sí? Lo otro es importante, pero, perdón, los exegetas nos ayudarán a eso. Nosotros en comunidad, catequesis y ERE tenemos que hacer unas lecturas mucho más comunitarias con los estudiantes y catequizandos. Adelante, hermana. Hemos terminado por el día de hoy, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, profe, muchísimas gracias. No sé si hay alguna duda, inquietud, resonancia.
De todos modos, el Power que el profesor nos presentó ya se montará y también tendremos oportunidad de volverlo a rumiar, a releerlo. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, acuérdense Agradecer. que ya, bueno, sí. Muchas Sí, gracias, dicen aquí, por su con gusto. claridad y qué es lo que exprese que es, y por Y a llevarnos una disfrutar, lectura profunda de la Biblia. eso, y a disfrutarla. Esas lecturas Sí. simbólicas, lecturas femeninas, yo no digo feministas, sino femeninas, esas lecturas del niño, esas hay que aprovecharlas cada vez más para no desligarnos del sentido comunitario, no individual, sino colectivo que tienen los textos, pero que nos llevan a profundizar cada vez más nuestra vida, nuestro ser como personas y como comunidad. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Bueno, profesor. Entonces nos con veremos dentro de gusto. 8 días, si Dios quiere. Ya No de noche, sí. olvidemos de ir escogiendo ese texto evangélico que traiga elementos de todo esto que hemos aprendido con el profesor y que de verdad podamos relacionarlo con el judaísmo, mirando los elementos de ese contexto judío para también hacer la diferencia con el judaísmo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que es el trabajo que ellos van a realizar, profesor. Exacto, muy bien. Sí, mucho Bueno, ánimo y cualquier entonces, inquietud, estamos atentos. muy bien. Feliz Bueno, una noche, buena muchas noche para gracias. Que todos y estén gracias, bien. profe. Nos Buenas veremos dentro de Buenas 8 días. Que noches. noches. tengamos un buen descanso. Recuerden la Gracias. asistencia que ya aparece ahí